Ahora que hemos estado en ciertas conversaciones, nos han visto tal vez ahí en miscelánea de diseño o con otros compañeros, me parece que es importante, ¿no? Qué es lo que, sobre todo por la situación en la que nos encontramos ahora, ¿no? Tal vez muchos estén todavía en expectativa de poderse titular o no saben qué va a pasar después con su título propiamente. O con el desarrollo de su tesis o cosas así. Entonces, muchos a lo mejor están detenidos por esto de la pandemia que detuvo la parte administrativa en las escuelas. Pero me parece que es una buena oportunidad para poder emplearse y adquirir experiencia, ¿no? Y es algo que también está asociado y por qué quise hablarles de mi primer empleo. Es que los primeros empleos son para adquirir experiencia, ¿no? Entonces, no debo aspirar en lo personal, creo yo, a un empleo donde pues me pidan 4, 5, 6 años de experiencia, pues porque obviamente no se tienen esa experiencia, ¿no? Pero sí es importante que ustedes consideren eso, ¿no? Entonces, muchas de las empresas que buscan arquitectos, sobre todo ahora que vemos las ofertas de empleo en internet, dicen 4, 5, 6 años de experiencia en un área específica, ¿no? Entonces, es importante saber que la experiencia profesional se asocia a experiencias laborales en un área determinada, ¿no? O sea, muchos de los empleadores dicen, bueno, ha trabajado en 4 áreas específicas de la construcción, ¿no? Pero desafortunadamente ellos necesitan especialistas en un solo proyecto. De hecho, hay quienes manifiestan, dicen, especialistas en tal, en instalaciones, o especialistas en estructuras, ¿no? O en naves, construcción de naves industriales. ¿Por qué? Porque las empresas están dedicadas a eso, a áreas específicas, en algunos casos, tanto de desarrollo de proyectos como en la construcción de proyectos. Entonces, la experiencia se asocia con un área determinada. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos decidir, si es que están en esa situación, antes de salir al mercado laboral o si ya están en él, pues especializarnos en algo, ¿no? O sea, esta época en la que vivimos se asocia mucho con eso, con la super especialización, ¿no? En el que se requieren especialistas pues casi de cualquier rama. Desafortunadamente la arquitectura, a pesar de que sí es una carrera que nos permite emplearnos en muchos aspectos, pues requiere que definamos cuál de ellos es el que nos vamos a profesionalizar. ¿Qué más es la experiencia? Bueno, la experiencia es conocimiento práctico, ¿no? Muchos personas que se capacitan o que tienen cursos en X o en Y tema, o incluso los que somos profesores, ¿no? Que nos especializamos en el conocimiento teórico de algo, no quiere decir que tengamos experiencia profesional en un aspecto específico, ¿no? Nosotros pues damos clases, pero los que se dedican de manera profesional a una actividad pues necesitan conocimiento práctico. Y la experiencia profesional se asocia con conocimiento práctico en un área determinada, como ya lo dijimos, ¿no? Entonces estos dos aspectos, las experiencias laborales y el conocimiento práctico, pues se manifiesta en un currículum, que es lo que regularmente piden las empresas cuando están solicitando nuevos trabajadores. Dicen, bueno, envíanos tu currículum y muéstranos en él, en un resumen, cuáles son tus experiencias laborales y qué conocimiento práctico tienes en ello, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacerlo? Pues a través de la descripción de actividades, ¿no? Describir las actividades desarrolladas en ese trabajo en específico y con el tiempo, pues también decir cuánto tiempo desarrollamos ese trabajo, durante cuánto tiempo estuvimos laborando en esa empresa, ¿no? ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque las empresas requieren, pues que a través de eso, demostrar que ustedes sí tienen esa experiencia profesional de la cual están hablando. Y pues pasan las entrevistas, ¿no? O sea, en las entrevistas es algo que se detecta fácilmente, pues, porque se habla de manera amplia, con confianza, con conocimiento del tema, y pues quien no se expresa de esa manera, pues regularmente es fácil detectar para los empleadores, dice, bueno, pues nos está tratando de mentir, ¿no? Entonces, otra de las cosas que me parecen importantes es, antes de meternos ya al tema de mi primer empleo, pues es que seamos conscientes de que esto se desarrolla con el tiempo, o sea, requiere un tiempo específico, no es algo que se dé en automático, y pues debemos ser conscientes de ello y pues trabajar, ¿no? Trabajar en ese sentido, investigar cuáles son las opciones que tenemos, qué es lo que nos gusta hacer, qué es lo que nos gustaría desarrollarnos y pues dedicarle tiempo a eso, ¿no? Otra de las cosas que aparecen en las ofertas de empleo es ciertas habilidades, ¿no? Ahora lo conocen como habilidades blandas y habilidades duras son las específicas. Habilidades blandas son las que tienen que ver con el desarrollo emocional, con el desarrollo personal, con el trabajar en equipo, no sé, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces es muy diferente, es algo que pasa con mis alumnos y que lo he observado en muchas ocasiones. Se desesperan fácilmente, ¿no? Sobre todo cuando hay personas que no quieren trabajar en un equipo específico, ¿no? Pero trabajar en equipo es una parte fundamental no solo de la arquitectura, sino de muchas carreras, en el que es importante saber trabajar en equipo, ¿no? No es lo mismo saber trabajar en equipo que ser compañeros, ¿no? Porque ahí viene lo de la inteligencia emocional, ¿no? Cuando nosotros nos adaptamos
a esos problemas que las demás personas tienen y sabemos responder a través de nuestras emociones de una forma inteligente. No es lo mismo saber que una persona no pudo hacer un trabajo pues porque está enferma, porque tiene una crisis económica, emocional o psicológica, etcétera, a que una persona que pues, ya es así, es floja, ¿no? Ya es su actitud, ¿no? Entonces no es lo mismo, pero necesitamos nosotros desarrollar habilidades para identificar esas cosas y pues ser ciertamente comprensivos y ayudar en ese sentido, porque un trabajo en equipo es para el beneficio del equipo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que yo llegué a mi primer empleo? Bueno, como les dije, mi primer empleo es resultado de la experiencia que adquirí en el servicio social, ¿no? Alguien por ahí me contactó, de hecho mi primer empleo fue eso, un empleo de fin de semana. Uno de mis compañeros me dijo, oye, tengo una arquitecta que pues, es egresada también de nuestra universidad y que está solicitando arquitectos para desarrollar proyectos de vivienda pues, de carácter social, ¿no? Esta persona desarrollaba proyectos para el Instituto Nacional de la Vivienda, proyectos que se relacionaban con créditos de vivienda, y lo que hacíamos pues era pues, desarrollar, ir a una visita de reconocimiento, ver cuál era la necesidad de los que solicitaban el crédito, hacer una especie de proyecto, tomar una decisión del proyecto, que las personas estuvieran de acuerdo, nos firmaran, y después regresábamos a una o dos visitas para adecuar ciertas modificaciones ya con el proyecto hecho, y nos dedicábamos un periodo a desarrollar el proyecto ejecutivo, hacer un presupuesto aproximado de cuánto iba a costar eso, y después llevarle a la persona, ¿no? Si la persona estaba pues ya decidida, ella tenía que buscar a sus propios trabajadores, nosotros lo que hacíamos era una supervisión semanal, ¿no? Como ese tipo de proyectos, nosotros desarrollamos alrededor de 20 proyectos al respecto y nos dimos cuenta de que sí, las personas confían más en los trabajadores, ¿no? que a veces que en nosotros. Entonces buscan una persona pues, pues de acuerdo a las posibilidades del crédito que tienen y que puedan también aprovechar eso para los materiales, ¿no? Entonces el servicio que nosotros prestábamos pues era cubierto por la arquitecta, que a su vez pues era cubierto por una institución pública. Pero durante ese lapso aprendimos muchas cosas, ¿no? Aprendimos que pues los materiales no son siempre de la misma calidad, que los trabajadores tampoco lo hacen de la misma forma, que hay trabajadores mejores capacitados que otros, pues que el dinero se puede ir muchas veces en algo que no tenías contemplado, ¿no? Que puede fallar alguna cuestión de cálculo, etcétera, y que se presentan muchos problemas, ¿no? Entonces, esa experiencia que yo adquirí durante ese periodo, y que además después lo convertí en lo que fuera mi servicio social, porque tuve esa fortuna de que nos dejaran trabajar y hacer nuestro servicio social, pues me dio la pauta para mi siguiente empleo, ¿no? En mi siguiente empleo sí me preguntaron, oye, ¿cuánto tiempo has trabajado? ¿No? Pues alrededor de 6, 7 meses, ¿no? ¿Y en qué te has desarrollado? Bueno, pues son supervisión de obra y desarrollo de proyecto a pequeña escala, ¿no? Entonces, esa entrevista que tuve con mi jefe, pues fue fructífera porque yo ya sabía a lo que se dedicaba, ¿no? Y les comparto, pues esta persona que me contactó para mi siguiente empleo, pues fue también a través de otro compañero, ¿no? Entonces aquí es algo importante que nosotros creo que debemos que tomar en cuenta, es que las relaciones personales que desarrollamos, no solo de ir a tomar algo con algún compañero o de ir a la fiesta, etcétera, sino pues relaciones a largo plazo, ¿no? Que nos ayuden a establecer condiciones para poder pues crear comunidades. Ese es uno de los proyectos que también hemos estado apoyando, y es que necesitamos establecer contacto con personas pues clave, ¿no? Que nos ayuden a seguir trabajando en la misma línea que tenemos, y que pues sobre todo conozcan a otras personas que se desarrollen en ese mismo campo que nosotros. ¿No? Así fue que llegué a mi siguiente empleo a través de un compañero que pues él rechazó la oferta, yo decidí ir ahí, a ese lugar, que realmente no era algo sobre el cual yo pudiera decir, bueno, ¿no? Este es mi gran empleo, ¿no? No, la verdad es que era una empresa muy pequeña que también, igual que yo, pues comenzaba, pero que no tampoco tenía miedo a contratarme, que eso es algo que creo que es algo importante que debemos rescatar, ¿no? Nuestro primer empleo no necesariamente tiene que ser el gran empleo o estar en la gran empresa, sino que es algo que nosotros asimilamos como la construcción de experiencia profesional. Y así como esta empresa estaba iniciando, pues yo también estaba iniciando en mi desarrollo profesional, y era importante, ¿no? La ayuda mutua. Ellos confiaron en mí, yo decidí entrar a esta empresa. El sueldo no era mucho, ¿no? La realidad es que el sueldo no era pues como yo pensaba que iba a ser cuando yo saliera de la escuela, cuando yo egresara, pero pues era un apoyo que era mucho más de lo que yo ganaba cuando no tenía una carrera, entonces pues se compensaba en ese sentido, ¿no? El lugar, la verdad es que tampoco era muy agradable, ¿no? Estaba en un sótano de una casa que rentaba mi jefe, y éramos solo 4 personas en la empresa, mi jefe, otros 2 arquitectos y yo.
Y pues tampoco era la gran oficina, ¿no? O sea, sí tenía yo mi computadora propia, mi escritorio y demás, pero no era gran cosa, ¿no? Entonces, eso me ayudó mucho también a establecerme pues, que con los conocimientos que yo tenía y con la experiencia que yo tenía, pues yo no podía aspirar a algo más porque las otras empresas no me daban empleo, ¿no? ¿Por qué? Porque me faltaba experiencia, esa era la realidad. Sin embargo, el que fue mi jefe en ese entonces, pues me dio una oportunidad y creo que supe aprovecharla de la mejor forma, ¿no? Y ese es un consejo también que les doy a ustedes porque es necesario que se concentren en eso, ¿no? Posiblemente ahorita no, la situación y que estamos atravesando y los conocimientos tal vez que la universidad nos deja no son los mejores, pero debemos ver a futuro, ¿no? Entonces, a mí me recibieron muy bien. Tuve algunos comentarios que me dijeron, bueno, sí, tienes experiencia en eso, pero aquí te vamos a escuelear, ¿no? O sea, mi jefe me decía, ¿no? Te vamos a escuelear, ¿por qué? Porque realmente una cosa es tener el conocimiento teórico y otra muy distinta, el conocimiento práctico, ¿no? Algo que hablábamos de los empleadores. Entonces, ahí se me dijo, aquí vas a aprender, ¿no? Entonces, afortunadamente me fueron explicando muchas cosas. Yo me equivoqué en otras tantas, pero eso fue parte de mi desempeño, ¿no? Y tuve una respuesta adecuada porque además confiaban, ¿no? Algo que nosotros decíamos, escuchaba yo la plática de un director hace poco que decía, bueno, es que entre nosotros tenemos que darnos empleo, ¿no? O sea, como los de la misma escuela. Yo no lo había hecho consciente hasta que me regresé a esta parte de recordar cuál fue mi primer empleo. Y sí, ciertamente algo que nos unía es sabernos que conocíamos el ambiente de la misma escuela, ¿no? Que sabíamos cuáles eran nuestras fortalezas todos y también cuáles nuestras debilidades. Incluso el recordar a algunos profesores, ¿no? Tuviste clase con X o con Y, ¿cómo te fue? No, pues bien, ¿no? O sea, el recordar cómo habían sido las clases con algunos maestros, eso nos unía, ¿no? Y pues también eso sabernos del mismo lugar y tener las mismas expectativas, obviamente tener las mismas características sociales, nos ayudó muchísimo porque eso nos ayudó a trabajar en equipo, nos ayudó a asimilarnos como iguales y que podíamos apoyarnos para sobresalir. Entonces, creo que eso de establecer relaciones y saber que eres de la misma escuela o que provienes de eso es algo que algunos dicen que no es importante, pero sí se valoran a las personas en ese sentido, ¿no? Por lo menos se construyen relaciones sanas cuando conoces a alguien que es de tu mismo ambiente, de tu misma escuela, ¿no? ¿Y qué errores cometí? Bueno, uno de los errores que más me acuerdo en esa época es que pues a mí me encargaron los generadores, ¿no? O sea, me encargaron las estimaciones bueno, sí, los números generadores para poder cobrar un primer proyecto que teníamos, que era una remodelación de una oficina, ¿no? Entonces yo pues me acerqué por primera vez a los generadores, yo no sabía qué eran. Me decían, bueno, pues es un formato para que tú cuantifiques los volúmenes de obra, a los cuales ya tienen un precio asignado por la institución, y cuando tú asimiles esto, bueno, eso nos va a dar un resultado monetario, ¿no? O sea, el saber cuánto desarrollaste nos va a decir cuánto vamos a cobrar, ¿no? El problema aquí es que no se tenía eso, ¿no? O sea, no se tenía un concepto definido, no se tenía un programa de obra definido y pues lo fuimos haciendo sobre la marcha, ¿no? Algo que también es algo que sucede en las empresas pequeñas que pues están buscando proyectos y mientras buscan un proyecto tratan de resolver otro que ciertamente no debería ser así, pero sucede, ¿no? Y que pues nos da también la visión de que tenemos que desarrollarnos en eso, ¿no? O sea, debemos de desarrollar todo con una planeación, una gestión adecuada, una administración de los proyectos que no nos haga resolver las cosas sobre la marcha, porque por eso siempre salen mal, ¿no? Y de ahí resulta mi equivocación, ¿no? Entonces me dieron estos generadores, entonces yo tenía que dibujar un croquis del área donde se estaba trabajando y especificar qué era lo que se oponía y qué era lo que se quitaba y cuáles trabajos se desarrollaban a través de un concepto específico que tenía un precio ya establecido. Yo sumaba los números o los volúmenes de obra, los metros cuadrados, los metros lineales, etcétera, y ya cuantificaba eso y lo entregaba a mi jefe, ¿no? Entonces insertábamos las fotografías y hacíamos nuestro bonche para que nos pudieran pagar semana a semana, ¿no? Sin embargo, a mí no me dijeron pues que había que preparar con anticipación ciertas cosas, ¿no? Cierto bloque de pagos se tenía que preparar con anticipación. Yo no lo sabía, nadie me recordó, pues terminé, yo iba pues relajado haciendo mis estimaciones y entonces resultó que cuando llegaron el periodo de vacaciones, sobre todo de diciembre, las instituciones públicas cierran, y ni se hace ningún pago ni nada. Entonces, pues no nos recibieron esa información, ¿no? Entonces yo me quedé a 6 porque dije, bueno, pues, ¿qué hacemos, no? Pues tienes que terminar, ¿no? O sea, no te vas a ir de vacaciones porque tienes que terminar esto, me dijeron, ¿no? A hacer eso durante mis vacaciones. Por ahí mi jefe iba a vigilarme mientras mis compañeros estaban de vacaciones. Después, pues terminó ese periodo vacacional. Mis compañeros regresaron y algunos de ellos, pues sí, me ayudaron, pues, porque yo no podía con todo. Entonces me ayudaron a resolver, a organizar, y ahí se vio reflejado pues el trabajo en equipo. Pero realmente fue mi error porque
pues no pude visualizar con anticipación que se necesitaba hacer eso previamente a que las instituciones cerraran, ¿no? Sin embargo, pues me dijeron, no pasa nada, pues hay que terminarlo, no te estreses, pero sí es algo que yo aprendí después, ¿no? Que hay que hacer las cosas con anticipación y sobre todo que hay que planear, ¿no? O sea, no podemos desarrollar una actividad sin planear las cosas y eso es importante, porque cuando lo veo yo con anticipación, entonces preveo que va a haber ciertos conflictos después que me van a ayudar a resolver o que tengo que resolver, ¿no? Entonces, eso para mí es importante.